Buenos días, buenos días, buenos días a todos. El bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre llenos de gozo, eh, porque Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. A veces cuando digo que estaremos llenos de gozo, me acuerdo una vez un pastor que me decía: ¿por qué usted siempre está sonriendo? ¿Y por qué usted tiene esa cara como con una sonrisa? Hay que ser más serio, un pastor debe ser más serio, ¿verdad? Yo le decía, pero es que, ¿cómo voy a ser más, cómo voy a estar así si el gozo del Señor es mi fortaleza y tengo el gozo del Señor en mí? Eso es lo que me da fortaleza. No puedo hacer otra cosa más que gozarme y disfrutarlo y reír. Sí, o sea, de las cosas maravillosas que ha hecho el Señor para con cada uno de nosotros. Así que siempre disfruto muchísimo de la vida. Así que doy gracias al Señor todos los días de mi vida, todos los días, por las cosas que el Señor hace, ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Así que bienvenidos todos esta mañana. Bienvenido, Pastor Jorge. Bienvenido, bienvenida, Pastora Laureta, doña Laureta. Bienvenidos todos los que están conectados esta mañana por Facebook Live también. Bienvenidos los que van a verlo también luego en nuestro canal de YouTube. Dios es maravilloso. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿sí? ¿Qué puedo decir? De que Dios es bueno. ¿Qué puedo decir? De que mi Dios pues suplirá todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Qué más puedo decir? Que el Señor es nuestro sanador. ¿Qué más puedo decir? De que Él me ama, que Él te ama incondicionalmente, ¿sí? Y tiene planes buenos para nosotros. Y hablando de estos planes que el Señor tiene para nosotros, imagínense, la semana pasada estuvimos hablando de reyes y sacerdotes para Dios, en el que es, el que era y el que ha de venir. Y me hizo meditar un poco desde el principio. O sea, ¿cuál era el plan de Dios desde el principio para nosotros? Porque da la impresión como que hasta el final, ¿sí? Hasta el final Dios tiene algo para nosotros, como parte, como una recompensa y todo. Pero fíjense que me fui a Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, y lo hemos leído en muchas ocasiones y lo hemos compartido en muchas ocasiones, el plan de Dios desde el principio. Imagínense que desde el principio, Dios creó todas las cosas, lo puso al hombre luego en medio del terreno y les dijo algo, que eran bendecidos. Así que desde el principio, el plan de Dios siempre ha sido que nosotros seamos bendecidos. Bendecirnos con todo lo que Él ha creado para nosotros. Sí, lo creó para nosotros, para que lo disfrutemos. Y cuando veo a creyentes que se levantan cada mañana con una tristeza en el corazón, con una, como agotados de la vida, y digo, hay tantas cosas en esta vida más que gozarnos. Ahora veo creyentes enfrascados en una lucha de ideas o de discusiones o de filosofías, ¿sí? Por una cuestión con otra, con una filosofía contra otra. No, eso no tiene nada que ver con eso, ¿sí? El reino de Dios se estableció para que nosotros reináramos. Poderoso. Y reináramos primero sobre nosotros, sobre nuestras propias vidas, porque muchas personas no tienen control de nada. ¿Sí? Cuando leemos que el Señor nos da un espíritu de dominio propio, es eso, ¿sí? Que tengamos un gobierno, un reino sobre nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y a veces solo vemos creyentes dejados llevar por cualquier doctrina, cualquier movimiento que hay. Incluso hace unos meses atrás estuve
conversando con un hermano y me decía, pastor, ¿y qué tal que nos han estado engañando? Diciéndonos que la tierra es redonda o ovalada, como quieran, pero que no, que es más bien la tierra es plana. ¿Qué tal? Y yo le decía, pero, ¿de dónde sacan todas esas ideas? ¿Sí? ¿De dónde sacan todas esas ideas? Y son filosofías e ideas de las personas. Pero bueno, cada quien ya debe de estar maduro para dejar de estar siendo llevados por todo viento de doctrina. Por eso les dije que quiero iniciar una serie de la niñez a la madurez. ¿Sí? De la niñez a la madurez, que dejemos ya de ser niños en todo eso y que asumamos la responsabilidad que se nos ha sido dado. Dios desde el principio creó en nosotros, nos hizo, pero a la misma vez Él creyó en nosotros. Y a todos nosotros, la humanidad entera, no a ciertos grupos, a ciertas personas, no, a nosotros se nos dio la autoridad para gobernar, para sojuzgar, para reinar sobre estas cosas, para multiplicarnos, para fructificar en la tierra. Nosotros no estamos aquí solamente para esperar el día final y venir y decir, bueno, ya nos llegó la hora, ya nos vamos, porque hay creyentes que parecen que viven así, solo esperando el día de su muerte o esperando el día de final para yo no sé qué. Todavía estamos aquí en la tierra, todavía no somos de este mundo, pero nosotros vivimos en este mundo. Y este mundo nos fue dado, el Señor nos fue dado, nos dio este mundo para que nosotros lo administráramos. Se nos dio el evangelio para que lo administráramos. Se nos dio el reino para administrarlo. Y yo creo que nos ha hecho falta muchísimo entendimiento en cuanto a eso, porque lo que hemos dejado es el estilo de este mundo de gobernar, en la que aparece un rey. Yo soy el que mando. No, se nos fue dado a todos la responsabilidad de reinar. Se nos fue dado a todos la responsabilidad de asumir esa administración de la vida que nos ha sido dado. ¿Sí? Y me puse a pensar, Jorge, en todas estas cosas, de que, bueno, cuando vos eras pequeño, a vos te llevaban de un lado para otro, ¿sí? A vos te llevaban, te llevaban al supermercado, te llevaban a la escuela, te decían a qué hora tenés que dormir, a qué hora te tenías que levantarte, pero después de un momento o después de años de vida, ¿qué tienes que hacer? Aprender aprender a gobernarte, ¿sí? Ya vos tomás la decisión que vas a hacer a la hora que te despertás, a la hora que te dormís, con quién vas a tener una vida o tener hijos con esa, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a alimentarte? ¿De qué te vas a alimentar? O sea, es una responsabilidad que nos toca a todos. Y veo, y es una preocupación que me da ver tantos creyentes hoy día, tantos creyentes todavía hoy día, dependiendo de una persona. Pastor, ¿qué me dice? ¿Qué debo de hacer? ¿Puedo ir a tal lado? Mire, pastor, es que fíjese que estoy enamorado de fulanita o fulanito. ¿Qué dice usted? ¿Le parece? Y yo no entiendo. Hasta pastores que le dicen a la gente qué comer, pastores que le dicen a la gente qué vestir, cómo deben de vestir. Digo, o sea, no, y la responsabilidad de cada uno y esa parte que nos dejó Dios a nosotros. Pero bueno, eso era mi meditación esta semana con respecto a eso, ¿verdad? Yo no sé si a vos te pasó, Jorge, o a mi mamá o a algunos que, digamos, que nos acostumbramos tanto a que a la gente nos dijera qué hacer, qué no hacer, que ahora nosotros estamos en una posición de creyentes bien limitada. Sí, cuando visito congregaciones, cuando visito pastores y todo, los veo como esperando como que alguien les diga qué hacer. No, hágalo. Lo que Dios le ha dicho hacer, hágalo. Y solamente están esperando ahí, y están esperando como decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que hago? Y Dios está esperando, bueno, pero es que yo te dije a ti que lo hicieras. Yo te dije a ti que lo hicieras. ¿Sí? Yo me acuerdo, y ya para pasar al pastor Jorge,
yo me acuerdo, Jorge, cuando estaba soltero y, y ya estaba decidido a casarme, quiero casarme. Yo dije, ya no quiero estar soltero, ya quiero casarme, quiero tener hijos. Y entonces yo me acuerdo en el grupo de jóvenes era como pregúntele a Dios, ¿verdad? Pregúntele a Dios, Él te va a guiar. Pero en realidad eso es como para que evitar que las personas tomen una decisión, ¿sí? Y solamente es como que al final si algo sale mal, entonces échale la culpa a Dios, ¿verdad? Y yo me acuerdo en nuestra generación, nos casamos como unas 10, 12 parejas de jóvenes y todos eran como, me casé con la ideal, el Señor me la puso en el camino. Yo no sé, ese típico, ¿cómo se llama? Lenguaje evangélico, ¿verdad? Es que el Señor me la puso en el camino, el Señor me la presentó, Él vino y la miré y sentí algo, ese fuego, y esa era. Y conste, a nosotros nos habían dicho que hiciéramos, que pidiéramos Señor en oración, que envíame al amado o a la amada y todo. Mira, dentro de nuestro grupo de jóvenes, muchas personas quedaron sin casarse, mujeres o varones quedaron sin casarse, ya rondan los 50, 60 años y se quedaron sin casarse. Y todo porque es que finalmente el que el Señor les envió no les gustó. Bueno, si el Señor les había mandado, ¿verdad? Y no les gustó, entonces prefirieron quedarse solteros. Es que no me gustó porque algunos porque por diferentes razones. Pero finalmente, lo más interesante de todo, Jorge, es que de este grupo que nos casamos, ¿verdad? Que nos casamos con las personas que creíamos que eran las personas, um, resulta ser que el 80% ya está divorciado o vuelto a casar y, hecho un enredo sus vidas en algunos casos, ¿verdad? Mi esposa y yo llevamos 30 años después de eso, 30 años casados ya. Y cuando voy hacia atrás, en ese momento, me puedo sentir claramente, eh, puedo sentir esa sensación que tuve cuando finalmente yo estaba diciendo, Señor, por favor, Señor, guíame y todo. Y el Señor me dice, pero es que yo no me voy a casar, eres tú que te vas a casar. ¿Sí? Decide, o sea, decida con qué quiere pasar su vida. Y me casé, de verdad, tomé una decisión, voy a elegir con quién quiero casarme y le propuse a mi esposa que casarnos. Y todo el mundo era pidiendo, ¿cómo se llama? A una novia o algo. Yo le dije a mi esposa, yo no quiero ser novio suyo, yo quiero casarme con usted. Yo quiero casarme, quiero que nos casemos. ¿Qué te parece? Si formamos una familia. Y pues me dijo que sí y nos casamos. 30 años después aquí estamos. ¿Sí? 30 años después aquí estamos. Y en nuestra conversación decidimos tener solo 2 hijos. En mi mente yo quería tener como una docena, ¿verdad? Pero después en nuestras conversaciones y todo era como, mira, mejor tengamos 2 hijos y tengámoslos rapidito y así tenemos el resto de nuestra vida para educarlos y disfrutar de la vida que el Señor nos ha concedido. Y ya los hijos ya tienen, ya pueden imaginarse las edades, ya graduados de la universidad, disfrutando sus vidas y nosotros también. Ya están educados, ya están listos, ya tienen, ahora les toca a ellos. A mí, cuando me hablan de casarse o lo que sea, yo digo, cada uno, ustedes decidan como yo decidí. Resuelvan sus vidas, ¿sí? Ustedes tienen el derecho y el deber de hacerlo. No esperen que nadie les diga qué hacer, cómo hacerlo, ni nada. Pero bueno, Jorge, bienvenido a este tiempo maravilloso que siempre tenemos juntos y quería nada más compartir esas sensaciones que tenía esta, esta semana y en el día de hoy. Pero Dios es bueno siempre para nosotros y Douglas, siempre sigue ayudándonos, siempre sigue guiándonos ¿cómo está? para crecer
¿verdad? En este conocimiento maravilloso. Así que bienvenido, Jorge, todo suyo. Bienvenido, Pastor Dani, allá en Salinas, Bueno, Ecuador. Dianca, allá en Chinandega, Nicaragua. Doña Laureta, allá en Aguabuena, ¿sí? Allá en el sur de Costa Rica. Bienvenidos todos los que están conectados y los que van a ver el video luego. Seguimos orando por los que están en alguna dificultad de salud, en alguna dificultad financiera, en alguna dificultad, ¿sí? Que están pasando un momento difícil. Queremos, ¿verdad? Orar por usted y seguir orando por cada uno de nuestros hermanos. Así que saludos a todos y un abrazo grande. Pastor Jorge, listo, todo suyo. hola Douglas, Sí, ¿cómo ha señor. estado? Excelente, Bueno, aquí quiero excelente. verificar que sí me estoy muy bien. Sí, señor. ¿Está perfecto? Sí, yo creo que el sonido está Ah, bien. bueno. Sí, sí, creo que el sonido está bastante bien. Sí, bueno, pues sí, un saludo para todos. Ahí veo a Pastor Dani. Saludo. Sí, También veo que sí, está por ahí Bianca. Saludos. No, Douglas, pues usted empezó con una historia que me llamó la atención sí, señor. acerca del matrimonio. Vea, fíjese que, pues dentro de lo anecdótico, ¿no? Sí, sí, Si se puede en este espacio. Para mí la situación, claro, cuando yo me vuelvo cristiano, entonces una de las enseñanzas era acerca de eso, sí, de la pareja, y que era una decisión pues de mucho cuidado. Por supuesto a uno le meten también como demasiada carga sí, para escoger pareja. eh, pero vea usted lo curioso, o sea, yo sé que ese fue como una pregunta de todos mis amigos, o de varios de mis amigos en la congregación, sobre con quién se casaban o sea, nadie estaba diciendo, no, Dios, ¿me caso o no me caso? Sino era más bien como con quién me ¿con caso, quién? ¿cierto? Sí, sí, Era el esa deseo era la gran consulta, natural, ¿verdad? ¿Con el quién? deseo natural de todos. Sí, ninguno decía, no, quiero ser como Pablo, no casarme, eso no pasaba por la mente de nadie. Pero para mí sí fue como, pues la situación fue bien particular y ha sido bien particular porque yo le preguntaba a Dios, yo tenía una novia y pues una mujer así muy comprometida con el Señor o con la congregación, y la respuesta de parte de Dios, pues a mí me asombró porque Él me dijo claramente no. Y tú sabes que uno ayunaba y pues mutuamente la pareja hacía eso, ayunaba y Sí, preguntaba. Y eso abrió como un nuevo espacio para mí respecto a cómo es relacionarse con Dios y cómo también muchas veces la carne de uno pues juega, ¿cierto? sí, Abiertamente. No estoy diciendo que el matrimonio sea algo malo ni nada de eso, sí, pero yo sí aprendí que cuando uno desea escuchar a Dios, lo va a hacer. O sea, esa sí, fue la lección más importante sí, señor. de todo ese recorrido. Si tú de todo corazón quieres, le puedes preguntar hasta esas cosas y él te va a responder. Y a mí Sí, me respondió y me dijo, no, ella no es tu esposa. Y luego otra vez, porque pues ella sí quería casarse. La verdad es que no veíamos inconveniente en lo externo. Y yo le vuelvo a preguntar a Dios, oye, ¿será que me equivoqué? O sea, ¿qué me dices tú? sí, Y lo que él me responde es con un pasaje de la Biblia con mucha claridad. Y él me dice, mira, si tú quieres, la puedes tomar por esposa, ujú, pero te será por tropiezo. Ese es un pasaje con el rey David y con su esposa, la hija de Saúl, sí, que se me olvidó el nombre de ella en este momento. Pero entonces yo la vi así y ya con el tiempo entendí por qué era que Dios había dicho eso. Porque yo me salí, obviamente después empecé a conocer el Evangelio, me salí de allá, me di cuenta que eso rayaba pues en ser una secta y esta mm, mujer, la que era mi novia, ya no quiso salirse y todavía está allá y oye, y eso fue de mal en peor. Ahora, si antes parecía una secta, ahora parece la resecta, o sea, no sé, ¿cierto? ¿verdad? Entonces el Señor tenía razón en decirme, mira, la puedes tomar, pero va a ser un tropiezo. Es Sí, cierto. O sea, si yo estuviera casado con ella, lo hubiera podido hacer. El problema en el día a día hubiera sido un desastre, porque ella con toda su mentalidad, pues es propia de una doctrina falsa,
Y yo acá es que compartiendo el evangelio, imagínate Sí, eso es un dificilísimo. caos, un caos. Pues el Señor, ¿cierto? O sea, no tenía nada que ver. Sí, Entonces yo creo que el Señor sí tiene esa misericordia, ese amor cuando uno quiere preguntarle ese sí, tipo de cosas. Y sí, pues si uno quiere saber la respuesta, también tiene que aguantársela de, pues no te sí, cases mejor, sí, 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 ¿cierto? cierto, cierto. También, ¿cierto? Todo el espectro. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios Sí, de verdad le muestra a uno cosas y esa es la ventaja que tenemos, es sí, parte de nuestro reinar en vida, mira sí, tú, porque si algo hace parte del reino, es ese poder oír la voz de Dios. sí, O sea, la gente que no amén, tiene a sí, Dios le va a costar muchísimo, pero parte del reino, de eso que tenemos nosotros porque nos ha sido concedido por el Señor, es escuchar la voz de Dios con mucha claridad. O sea, sí, uno tiene que entrenarse, yo sé que sí, pero después de un tiempo uno aprende a afinar ese oír de Dios, que es una cosa maravillosa. O sea, para todo funciona, o sea, de verdad, en todas las áreas. Y me parece pues lo mejor, lo más rescatable de la historia es que aprendí a oír a Dios y que él tenía razón. Sí, sí, eso sí. Señor, Entonces, siempre, pues ahí siempre, está. poderoso. Entonces nosotros, sí, nosotros hablando del real sacerdocio, fijémonos que Pedro, él no nos menciona como reyes y sacerdotes, sino como real sacerdocio, que es como una Ujú, acepción bien especial. sí, Luego Jesús sí nos estaba diciendo reyes y sacerdotes. Y también estábamos hablando de qué era lo que tenía que ofrecer un sacerdote, entonces habíamos dicho algunas cosas. Nuestro cuerpo era el culto racional, es decir, el que uno puede entender, el que uno puede comprender, porque pues ya ahora el Espíritu de Dios está morando en nosotros, nada más y nada menos. Hay una comunión profunda, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si en otro tiempo fue el templo y la dedicación del templo era importante y el cuidado del templo era importante, eh, recuerden ustedes que a veces podían meter allá adentro, según nos puede contar Zacarías o Jeremías, abominaciones en el templo y entonces eran cultos paganos, entonces por fuera era cierto rito pues propio del judaísmo, pero adentro era puro paganismo. Ahora resulta que nosotros tenemos un culto racional que somos nosotros mismos, donde nosotros nos examinamos a ver si estamos en la fe y examinarnos en la fe es descubrir que Dios está morando en nosotros. sí, Ese es Señor, el culto racional. sí, Entonces, Señor, ¿lo podemos aplicar todo el tiempo? Por supuesto que sí, todos los días de nuestra vida. Este real sacerdocio también tiene una cuestión supremamente importante y es que es porque te sometiste voluntariamente al Señor. Eso fue lo que pasó y así fue como se constituyó el pueblo adquirido, la nación santa de la que habla Pedro en una de sus cartas. Y eso nos tiene que quedar clarísimo porque nuestro Dios no va a gobernar sobre la gente que no se le quiere someter. Ya lo habíamos visto muy por encima, pero en el Salmo 110 es clarísimo. O sea, en el Salmo 110 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando totalmente de Jesús y de que el sacerdocio de él es uno bien particular donde la gente de corazón se le somete. Esa es una diferencia fundamental en esto de reinar en esta tierra. sí, No reinas porque haya condiciones externas, leyes, cualquier otra cosa que sea pues mediática, digámoslo así. Así no es como él va a operar. El Señor tiene su reinado desde el corazón, desde dentro de nosotros, por sí, ser el Señor, templo. poderoso, Y poderoso. siendo así, pues eso yo creo que va a ayudarnos a limpiar del camino algunas ideas que no siempre son las mejores en nuestra relación con Dios. En este real sacerdocio y cosas que ofrecer, pues yo diría que de las más importantes es otra vez volvernos a los dones del Espíritu Santo,
que también hace parte de ese territorio espiritual, digámoslo Ujú. así, ganado por Jesús, es que eso no existía en el antiguo pacto. Nadie podía decir que es que Dios iba a repartir a su pueblo dones espirituales porque no pasaba. Sí, Uno puede leerse todo el Antiguo Testamento y ese reparto de los dones no existía. El hablar en lenguas no existía. Interpretar lenguas no existía. El don de sanidad, eso era como para profetas, pero ahora es su pueblo mismo el que puede ministrarlo. Entonces eso es parte de lo que el Señor ha conseguido, del reino que nos ha concedido, y yo digo que hay que protegerlo. Entonces los dones del Espíritu Santo son tremendamente valiosos, son nuestro tesoro, voy a decirlo así. Y también tenemos que en ese real sacerdocio, pues la administración de los dones es fundamental para todos los creyentes. Es algo que uno no puede desechar, uno no lo puede sustituir, pues por un conocimiento teológico o doctrinal. Yo diría que eso es irreemplazable. De hecho, es fundamental. Es todo. Es decir, es la muestra misma de que estás conectado con el Señor, que eres uno con Él, y aparte de eso, pues es así como vas a poder vivir reinando en esta tierra. Porque si no tienes fluyendo los dones y tú los has negado, todo se vuelve como una figura ahí casi que simbólica, el de reinar en esta tierra. Los dones son esenciales. Es la actividad misma del Espíritu de Dios en nosotros. poderoso. Entonces hay que rescatarlos, hay que sacarles brillo, Sí, hay que hacerle pues con toda por esos tesoros que están ahí. Y también pues sabemos que en este real sacerdocio tenemos distintas funciones. Entonces hay unos que son maestros, hay otros que son apóstoles, hay otros que son profetas. Eso también hace parte del reino. Y cuando alguien dice, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, pues bueno, pues mire a ver los dones, o sea, como de ese reino que Jesús nos ha provisto. sí, A ver, eche mano de algo, imposible que no encuentre algo que le sirva, ¿cierto? O sea, que no le sirven los dones, no le sirve ser pastor, no le sirve edificar a los otros, no le sirve ser un buen administrador, no le sirve ayudar, no le sirve nada. O sea, algo le tiene que servir, ¿cierto? sí, sí, Alguna de las cosas que hay. Dice el que no tiene sabiduría que la pida a Dios, que no le sirve pues tener sabiduría de Dios, no le sirve ser como Daniel, no le sirve ser como Ezequías, que era un especialista pues en construcciones y cosas de estas, no le sirve eso. Claro que sí. Entonces nosotros en este reino tenemos un montón de cosas de las que podemos echar mano precisamente para lo que decía Douglas, de que los creyentes sienten que no tienen nada que hacer, ¿cierto? O sea, como estar por ahí sí, cuando la tarea es, mira, tienes todo esto. Y ahí dices que si alguien quiere alguno de los dones, lo puede pedir. O sea, ¿qué más quieres, no? Enseñarle eso a la congregación creo que puede ser importante, que sí, podemos echar mano de todas las cosas espirituales, los dones que tiene el Señor para nuestra disposición, que no es solamente el planeta, pues el planeta uno lo ve magnífico, ¿no? O sea, la creación es tremenda. De verdad que sí, los árboles y cuidar de la creación, a mí me parece fantástica esa tarea, ¿no? mm, Hasta ser guardabosques, cualquier cosa de esas, dedicarse a la agricultura, es que hay sí, mucha cosa por hacer y todo está bien. Yo no sé si ustedes han oído de los menonitas y ellos tienen como misión sembrar la tierra para que nunca falte comida, pues en la ajá, medida de lo posible. sí, No sé si lo hacen bien o lo hacen mal, pero aquí en Colombia se instalaron en una zona que era inutilizada, o sea, era simplemente terreno baldío y esta gente empezaba a producir, pero cantidades de comida como no se había visto en esa zona. Entonces yo digo, mira, si uno tiene esa inspiración de parte de Dios, yo creo que uno puede lograr cosas bien interesantes. sí, Entonces, sí hay mucho por hacer, así como real sacerdocio, hay muchísimas cosas por hacer. Obviamente, todo ordenado, ¿no? O sea, pues no es la codicia, no es sí, el amor al dinero, no es el amor a la vanagloria, sino es buscar qué rol desempeñar en esta tierra, porque fuimos creados para andar en buenas obras, nos lo sí, dice Efesios. Entonces, parte del juego de la vida es entrar en esa relación con Dios y descubrir
o que les sea revelado para que fue uno llamado, para que fue uno creado, cuando nació de nuevo, qué dones le dio el Señor, y empezar a andar sujetos a Dios en esa dirección, o sea, obedecerlo. Eh, Creo que ahí es donde empieza realmente la relación con Dios y uno puede sacar mucho provecho de vivir para el Señor. Por ahí hay un autor que habla sobre la agricultura y el cristianismo. Entonces, él hace toda la producción de cultivos, pues con la referencia que él tiene de la Biblia, y él habla, pues él entiende muchísimo las parábolas de las semillas, ¿no? Él dice, claro, es que cuando tú siembras algo, hay un punto donde tú haces lo que puedes hacer, pero que salga y dé fruto, eso es como un milagro, o sea, eso es de verdad, tú no puedes controlarlo, no puedes hacer nada, y veo a Dios en cada una de esas plantitas que germinan y empiezan a dar fruto. Entonces, cosas por hacer en esta tierra y estar conectados con Dios siempre, sí es posible, definitivamente que sí. Entonces, nuestro reino en esta tierra es andar conectados con Él para hacer lo que hacemos. Sí, señor. Esa podría ser como una definición muy sencilla. En esto del reino ya empiezan a aparecer pues doctrinas extrañas. Una de esas doctrinas extrañas es eh, no hay nada que hacer, esta vida no dura, Sí, en cualquier momento te mueres. sí, Bueno, es un pesimismo así marcado, ¿no? sí. Eh, es siempre como muy negativo, siempre como el diablo está por ahí y entonces nos va a hacer daño. Lo que crea es una desesperanza muy marcada en los creyentes. Yo creo que uno tiene que también protegerse de esas doctrinas que le roban los sueños, ¿no? Hay un pasaje que dice que uno se deleita en el Señor y Él le va a dar los deseos de su corazón. Eso en las corrientes, digamos, más materialistas es como, o carnales es, bueno, tú le pides cualquier cosa al Señor y Él te lo va a conceder, como si fuera el genio de la lámpara. Pues no es así, o sea, deleitarse en el Señor es entrar en comunión con Él y Él empiece a poner de que son propios de Él en tu corazón para que juntos los cumplan. Eso le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a Juan, le pasó al rey David. Ahí es donde uno puede ver que en esa comunión con Dios empiezan a surgir deseos en uno por hacer cosas y Dios también te está capacitando. Por eso Mm. dice, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él es la que nos va a proveer de esos deseos, de ese direccionamiento de parte de Dios para encontrar sentido en esta vida y no tener esa visión derrotista Sí, y continuamente apocalíptica, desesperanzadora de la vida, sino más bien uno se vuelve como, es que Dios está operando a través mío, es que sí soy colaborador de Dios. La sí, visión va a señor. cambiar totalmente, así de Sí. simple. Y eso es lo que uno quisiera. O sea, ¿en qué podemos reinar cuando por ahí hay un pasaje en Romanos que creo que es bien interesante, donde nos dice que vamos a reinar en vida? Ajá. Entonces tendríamos que estudiar eso. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno, es decir, Adán, uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí Pablo estaba diciendo, miren, estar en manos del adversario, tener esa naturaleza caída que pues, es que no podías hacer nada. La gente cree que si dejan de pecar, entonces logran eh, algo, ¿cierto? No, no es verdad, porque es que el problema está es tan arraigado en los seres humanos que lo que se necesita es nacer de nuevo. Ese es el punto. Entonces, cuando uno nace de nuevo, Pablo dice que reinamos en vida, que ahora sí, eso que decía eh, hace un momento en Génesis Douglas, que pues el Señor creó todas las cosas y puso a Adán y Eva ahí para que reinaran, para que se enseñorearan, que pudieran vivir, pues entonces ahí empieza a cumplirse otra vez, ahí es como está el gran reseteo
nuevamente cuando naces de nuevo, y es Sí, como si pudieras otra vez empezar a sí, acceder a eso primero que el Señor dio. Es importantísimo verlo en todo el contexto de lo que dice Pablo, que el señorío que uno tiene, el primero, el dominio, el primer pedacito de territorio que uno tiene, es uno mismo, ujú, porque uno fue libre del pecado, de la condenación del pecado, y el sí, pecado sí, ya no se enseñoreará de sí, nosotros. Entonces, el primer logro del Señor definitivamente fue librarnos de la esclavitud del pecado, y obviamente lo hace primero al darnos una nueva naturaleza y segundo al impartirnos su naturaleza divina, que es lo que dice Pedro. Somos participantes de su naturaleza divina. Entonces así es como podemos empezar a reinar en vida. Es porque ya en nosotros no reina el pecado. Es así de sencillo. Entonces ahí empieza a ser el disparador, pues, para toda una serie de cosas. Nuestro entendimiento empieza a tener como luz, empezamos a tener una perspectiva distinta de la vida. eh, Cuando uno es liberado del pecado, entonces, aunque parezca increíble, pero uno es liberado también de la enfermedad, ¿cierto? Porque pues el pecado y la enfermedad, según la ley, iban juntos, ¿cierto? Entonces también muchas otras cosas, cuando uno lee Deuteronomio 28, entonces están las maldiciones de la obediencia y de la desobediencia, y resulta que a uno librado de la ley y de la maldición de la ley, y librado del pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros, entonces ahí es cuando uno tiene problemas, curiosamente, porque uno no tiene una mente renovada, y entonces abordar todo ese territorio nuevo, ese reino que Dios nos está, es sobrenatural y también natural. Eso es lo que nos está dando problemas. El no renovar nuestro entendimiento, el no comprender la nueva criatura, quiénes somos en Cristo. Eso es lo que nos empieza a dar problemas. Yo estoy absolutamente seguro que cuando alguien sabe quién es en Cristo, para qué fue creado, todas esas dudas de qué hago con mi vida, o voy a preguntarle al pastor a ver qué me dice, ¿cierto? Para que yo haga algo, todo eso va a desaparecer, porque uno inmediatamente empieza a tener esa revelación o una impartición sobrenatural directamente de parte de Dios, y uno se va a encaminar. Definitivamente uno va a empezar a darle sentido a la vida, y uno hasta se va a sentir feliz cada mañana, porque ahí sí es como, bueno, el Señor y yo vamos a seguir haciendo cosas, a ver qué tan lejos llegamos. Es un poquito como Pablo, ¿no? Yo creo que cada mañana se despertaba él y miraba mentalmente los mapas del Imperio Romano y ¿a dónde voy ahora, Señor? ¿Qué hago, no? ¿por dónde? Él Sí, sabía qué tenía que hacer. Sí, o sea, pero imagínate, o sea, el límite de Pablo no era Jerusalén, no era Israel, era el mundo. O sea, sí, era, poderoso, ¿a dónde me voy, Señor? Dime a dónde me voy, ¿cierto? Cualquier parte del planeta y vamos. O sea, es una libertad tremenda, sí, ¿cierto? Y sentirse respaldado por el Señor, eso yo creo que te da una alegría, un impulso impresionante. Saber que para donde tú cojas, donde Él te diga que vayas, o donde vayas, ¿cierto? Él está contigo. Solamente de pronto te puede decir, no, no, no nos vayamos por allá todavía, esperemos, vamos para otro lado, pero siempre, siempre con uno, que era un poquito como Moisés, pero mejorado, ¿no? O sea, porque mi presencia siempre irá contigo. Y poderoso, ahora, pues lo tenemos, y sí, lo tenemos ahora sí, totalmente. Entonces, ese primer pedacito de tierra que el Señor nos ha concedido, pues no es un territorio, ¿no? Como montes en Israel, ni arroyos, ni quebradas, pero sí son fuentes de agua viva. Son ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior, y sí es la posibilidad de ser libres de la opresión del pecado. Es decir, el adversario como que queda anulado, literalmente uno podría decirlo así, y ya no nos toca, dice en primera de Juan, y el maligno no los toca, y sí, hemos vencido al maligno, entre otras cosas. Entonces, obviamente sí es un avance inmenso. La gente no lo tiene porque ellos pertenecen a la corriente del mundo, lo cual es bastante triste.
Y parte de la tarea de nosotros también es ayudar a liberarlos a ellos de la opresión del adversario, del enemigo. Entonces, con eso en mente, eh, pues han aparecido corrientes cristianas, ¿no? Estamos hablando un poco de Apocalipsis y hay dos corrientes más o menos acerca de esto de reinar. Ujú. La corriente, digamos como esa corriente doctrinal normal que puede ser más familiar para uno, es que va a haber un rapto, una destrucción, el mal va a crecer muchísimo, va a haber dominio de un gobernante único, la gran apostasía, la gran tribulación. eh, entonces, lo que proponen usualmente estas personas que siguen esa corriente doctrinal es, pues, no hay nada que hacer, ¿cierto? O sea, esperemos a que se acabe el mundo y Sí. ya. O sea, escondámonos, protejámonos. Ujú. eh, no hay mucho que hacer, es decir, no es esperanzador. Y eso pasó mucho, la verdad, Sí. sí, el cristianismo evangélico o protestante sufrió de eso por mucho tiempo. O sea, yo diría que desde que Lutero hizo su propuesta acerca de la gracia, pues los cristianos han tenido esa visión un poco de ese tipo, ¿no? Como, porque en el medioevo eso es lo dominante, esa es la Ujú. visión dominante del mundo, Sí. eh, el apocalipsis, la destrucción. Y empiezan, si ellos, como a replantearse las cosas, porque recordemos Lutero por allá en 1500, viene también más o menos por esa época el descubrimiento de América, empiezan ciertos avances con el Renacimiento, entonces la gente empieza a replantearse y esas corrientes de pensamiento obviamente influyen a los cristianos y ellos empiezan a decir, oiga, pero es que no nos vamos a quedar a morir aquí, ¿cierto? O sea, definitivamente no. Y empiezan a surgir esas ideas de tierra prometida, de que vámonos a América y allá podemos construir una sociedad mejor, distinta. Honestamente, para los Estados Unidos y Canadá, esa fue la idea de la colonización. Ujú. Era la tierra prometida, es que es literal, tú lo puedes leer Sí. Sí. en los anabaptistas. Esa era la idea fundamental, de que Dios les estaba abriendo un espacio para que ellos fueran y construyeran un mundo nuevo, una ciudad nueva, Mm. con principios cristianos. Entonces el mundo de posibilidades se les abrió a ellos y también empezaron a surgir, obviamente, corrientes teológicas diversas con todo esto. Y ya como que se sustituía la idea del fin del mundo, porque ya había mucha esperanza, honestamente, que te digan por allá hay todo un continente por explorar, por habitar, puede ser tuyo, o sea, lo colonizamos, ¿cierto? Vamos para allá a ver. Y esta gente cristiana diciendo, pues, hombre, qué bueno, nos vamos todos y fundamos una ciudad cristiana, una nación cristiana y nos quedamos allá y esto va a ser el paraíso. Y así funcionaba, ¿no? Entonces Sí. empezó a cambiar el discurso de lo apocalíptico al gran avivamiento, al reino ahora, ¿cierto? Que el Señor estaba haciendo algo maravilloso, entonces les estaba abriendo las puertas a la tierra prometida y también empiezan a ver las teologías de no hay rapto, ¿cierto? O sea, porque en el medioevo estaban esperando algo así, una destrucción tremenda, pero empiezan a surgir esas corrientes de no va a haber, lo que nos va a tocar hacer es ponernos a trabajar para crear un nuevo mundo. Mm. Esa empezó a ser la idea dominante. Y posteriormente, pues ya eso ha avanzado, o sea, estamos hablando de 1600 y eso logra avanzar más, o sea, esas ideas como un poquito de dejemos de lado lo caótico, lo angustioso y más bien prediquemos el evangelio, construyamos ciudades para nosotros, construyamos naciones cristianas, entonces Estados Unidos parece fundada sobre esa idea, ese ideal de una nación para Dios. Sí. Y eso avanza, ¿cierto? Entonces ya entramos hacia el siglo XX Ujú. y en el siglo XX empieza a haber un replanteo hacia 1980, donde definitivamente esa visión de Apocalipsis y el final de los tiempos
no va más. Entonces surge el dominacionismo. El dominacionismo es una visión absolutamente positivista, positiva, del final de los tiempos, y ellos son los que empiezan a decir, es que nosotros somos reyes y tenemos que gobernar como reyes, tenemos que abarcar todas las instituciones, Ujú. eh, el arte, Sí. la ciencia, absolutamente todas las áreas de la vida, y así es como el reino se va a manifestar. Ese es un concepto nuevo, de verdad que es un concepto nuevo, y solamente surge en los 80. Entonces, quizá algunos de ustedes empezaron a ser cristianos precisamente hacia los 80, ¿no? De pronto un poquito antes, pero muy probablemente en los 80 empezaron, y ahí estaba pegando durísimo esa corriente dominacionista, que era algo que estaba impulsado pues por personajes que tenían mucho poder de influencia. Y obviamente pues hay cosas que uno tiene que pensar sobre el dominacionismo, o sea, aunque le da un respiro, parece ser como algo optimista, pero uno tiene que pensar algunas cosas respecto a ellos. Eh, los dominacionistas, digamos que son un extremo, o sea, ellos tienen algo bueno, algo positivo respecto a esa idea de reyes y sacerdotes, y es decir, es que no podemos ahogarnos en la desesperanza y en el pesimismo, tenemos que hacer algo con nuestras vidas. Y por supuesto que sí, ¿cierto? Sí. Algo hay que hacer con la vida de los creyentes. Entonces ellos empiezan a construir todo un sistema doctrinal para decirle a los creyentes qué hacer. Ujú. Y eso es muy curioso, pero lo hacen. Y nosotros somos un poquito producto, un subproducto de las corrientes dominacionistas de los 80. La idea de ellos es, como había mencionado antes, que si el cristianismo logra copar, influenciar, dominar el arte, los medios, la política, la educación, eh, la literatura, el gobierno, si logra hacerlo, entonces el reino de los cielos se va a manifestar. Mm. Ese es el concepto básico. Sí. Y obviamente ellos utilizan Génesis 1:28, donde dice que sí, podemos sojuzgar la tierra, pero se van un poquito más allá, o sea, se van Sí. como ya, como demasiado al extremo, porque Sí. ellos empiezan a negar el rapto, empiezan a negar todos los versículos que hablan acerca de la venida del Señor, los empiezan a redefinir y a decir, no, ahí no dice eso, no, no va a haber segunda venida, no, no es eso lo que dice cuando va a venir el Señor viene en las nubes, no, no es eso lo que dice. Son los dominacionistas que tienen una literatura extensa los que empiezan a decir, no vamos a fijarnos a esperar más en que venga el Señor, aquí todos apocados, desanimados, sino que vamos a hacer cosas en este mundo. Entonces, sí, obviamente se van un poquito más allá de lo que deben irse. A ellos les falla, digámoslo así, ciertos principios doctrinales del cristianismo que son muy claros, ellos empiezan a negarlos. Y también les falla tremendamente el reconocimiento de la historia. ¿Por qué digo de la historia? Porque esa nación, digamos así, esa condición donde los cristianos eran dominantes, donde la literatura dominante era de tipo religiosa, la música era de tipo religiosa, la construcción, la arquitectura era dominantemente religiosa, donde los reyes estaban sometidos, pues, o gobernantes estaban sometidos a los principios cristianos, eso ya ocurrió históricamente. Ujú. Y no hubo ninguna venida del Señor, no hubo nada, ¿ves? Estoy hablando del medioevo. Sí. El Sí. medioevo, por cerca de 1000 años, todo era dominado por los principios cristianos, pues como ellos los entendían. La Biblia era la directriz de las vidas de los reyes, de los vasallos, de todo el mundo. Entonces, la música que se creaba era toda en torno
a la escritura. El arte que se creaba, todo era en torno a la escritura. La literatura que se producía era en su gran mayoría, o sea, pero desbordantemente mayoría, era toda en torno al cristianismo y los principios cristianos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Pues, curiosamente, los denominacionistas, los dominacionistas, ellos ignoran eso, porque no tuvo el efecto que se esperaba. Sí, O señor. sea, si ustedes lo analizan, Sí, señor. no está ese efecto. No hay como un reavivamiento, no existió realmente una modificación profunda de la sociedad, no hubo nada de eso. Es más, uno puede tener casos tan complicados. Por allá Enrique VIII era rey, un rey católico, y él pues no le gustó su esposa porque no le daba hijos varones. Entonces decidió que lo tenían que separar, o sea, que el Papa tenía que darle la autorización para que se separara. No se la dio. O sea, mira tú cómo la vida estaba impregnada Sí, de religión, ¿cierto? sí, sí. El rey no tomaba esa decisión. Entonces se unió por allá con el arzobispo Cranmer y el arzobispo le dice, bueno, si yo lo separo, me parece bien, que usted se case con Ana Bolena y que tenga sus hijos, ¿cierto? Y ahí es donde surge la primera división o una de las muchas divisiones de la Iglesia Católica, porque Enrique VIII, él era católico, él no era protestante, era católico y solamente quería casarse con alguien pues que era diferente, que le gustó y encontró en un religioso, como el arzobispo Cranmer, un aliado para fundar su propia religión. Entonces él fundó algo que se llama hasta hoy en día el anglicanismo. El rey de Inglaterra hasta el día de hoy es el que manda sobre los anglicanos. La reina Isabel, allá donde tú la ves, Sí, eh, el, ellos mandan sobre la iglesia anglicana. Entonces, pues era creyente, sí, sí era creyente. ¿Hizo las cosas bien? No las hizo bien, ¿cierto? ¿Logró algún beneficio en eso? Nada, o sea, uno puede ver que no es suficiente con que haya un dominio pues de información cristiana o Biblia o lo que sea, o sí, de señor. principios cristianos. Eso no es suficiente para cambiar las cosas. Mm, Otra vez volvemos a Jesús y es que yo no voy a ser rey de quien no haya nacido de nuevo. Pues es facilísimo. Entonces vimos en el medioevo que eso no produjo lo que los dominacionistas quieren producir en nuestro tiempo. O sea, hay sí, un error histórico en ellos, profundo. Se les abona, por supuesto, esa visión optimista, quitar el pesimismo, eso es algo que se puede abonar, el sí. rescatar los dones que lo hicieron, pero pues se quedan un poquito cortos en qué hacer. Y yo creo que nuestra tarea es descubrir qué hacer. Sí, También existen estas corrientes que se llaman dominacionismo, algo que es el reconstruccionismo. El reconstruccionismo parece ser una versión más personal, donde dice el dominio será alcanzado por cada cristiano sobresaliendo en su campo individual. Es decir, si tú eres artista, entonces si sobresales, entonces puedes influenciar a los demás. Si eres un comerciante, entonces puedes influenciar a los demás. Si eres político, influencias a los demás, pero no se busca lo mismo que el dominacionismo extremo, porque ellos dicen es que tiene que haber un gobernante cristiano para que esto funcione. Es diferente. Entonces, yo estoy más cercano a esas posiciones de lo que se llama reconstruccionismo, donde los cristianos pueden ejercer distintas funciones, no con el propósito de someter a toda la nación, a toda una ciudad, a ajá. principios cristianos, y que todos pues me cumplan ir el domingo a misa, pues yo no creo en eso. Yo creo más en que uno puede, en distintas actividades que el Señor le ha dado dones para hacer, uno las pueda ejecutar. Sí.
y pues comparte el evangelio, vive su vida cristiana Sí. y ya, eso es todo, ¿cierto? O sea, crece a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Yo sí estoy muy en línea con ese tipo de cosas. ¿Por qué no estoy en línea con el dominacionismo? Porque resulta que ellos, como veían que la nación es la que debía ser dominada, que debía venir un gran avivamiento, entonces se volvieron a la ley de una manera muy radical. Y por Ajá. eso es que nosotros en nuestro tiempo Ajá. estamos viendo que es que hay que orar para que Dios quite las maldiciones de la nación, y también oímos de maldiciones generacionales, es que no, tú no prosperas es porque en tu familia hay alguien que hizo algo mal, entonces tienes que revocar las maldiciones generacionales. eh, Empiezan a hablar de guerra espiritual, empiezan a hablar de un montón de prácticas que no aparecen por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Jesús jamás las enseñó. Y eso es lo que da problema con esa doctrina del dominacionismo, Sí. que la nación solamente puede ser salva colectivamente, si toda la nación se arrepiente del pecado, imagínate, o sea, entonces no habría chance, ¿cierto? Sí, sí, sería ¿Cómo? Pero imposible. ellos sí quieren hacerlo. Entonces hicieron unas cruzadas inmensas, ¿cierto? Entonces eran los que se subían a un avión, un helicóptero, a rociar aceite para ungir los territorios. Ellos son los que empiezan a hablar de mapeo espiritual y que hay de demonios dominando ciudades, barrios, países. Fueron ellos. Eso no fue doctrina de Jesús ni de los apóstoles. Así es, sí, señor. Ellos fueron los que introdujeron esos conceptos. La idea de sanar la tierra, la idea de, no sé, que hay que buscar el ungido que gobierne, Sí, y eso creo que ya nos empieza a sonar muy familiar, sí, sí, porque sí. ellos se vuelven totalmente al Antiguo Testamento, entonces ellos andan buscando el ungido de Dios, así como el profeta Samuel buscaba al ungido del Al Señor, ungido, sí. ¿cierto? Y se dan a esa tarea. Y pues eso falla, porque eso no es el Evangelio, eso ni siquiera es el reino que el Señor Jesucristo conquistó para nosotros, ellos están desconociéndolo. Entonces se vuelven mucho más a la ley que al Evangelio. Ahí hay un peligro grandísimo, Sí, porque por todas partes Pablo nos advierte que judaizar es un problema grande, que ya no pueden haber judaizantes entre nosotros, o sea que la manera como Dios opera en este tiempo es distinta, pero en los dominacionistas existen esas ideas, ellos siguen profetizando, porque pues claro, rescatan los dones proféticos y ellos claro. siguen profetizando quién va a ser el ungido y quién no va a ser el ungido. Eh, También tienen una cosa bien particular que creo que todos la hemos sufrido, y ellos exaltan el judaísmo por encima del cristianismo. Ujú. Entonces, como si los judíos tuvieran unos tesoros escondidos que los cristianos debemos descubrir para poder acceder a la prosperidad. Uh, También dicen que si uno se opone a ellos, a los judíos, entonces que uno no va a tener la bendición de Dios, que si uno está contra ellos, entonces que es maldito. Ellos de alguna manera se volvieron sionistas. O ujú. sea, están desconociendo la redención, realmente Sí, están sí, desconociendo la redención, correcto. y yo creo que de eso todos nosotros sí hemos probado un Sí, poco de esa doctrina. Entonces, personajes reconocidos con medios de comunicación supremamente influyentes han estado ahí, eh, han influenciado presidentes en los Estados Unidos para que apoye a Israel. O sea, yo no tengo nada en contra de que apoyen a Israel. Lo que pasa es que lo que ellos dicen con ese apoyo a Israel es que si tú no apoyas a Israel, entonces tu nación va a ser maldita. Eso me lo enseñaron a mí, ¿cierto? Entonces, que porque Colombia no apoyó la creación del Estado de Israel en el 48, entonces que Colombia le cayó la maldición. Eso es un error grandísimo, porque entonces, ¿dónde está la redención que es en Cristo Jesús? Fíjense ustedes cómo la redención en Cristo
no es por masas en términos de países, como se hacía con Israel, sino es individual. Entonces, el dominacionismo cae en unos errores doctrinales brutales. O Ujú. sea, es peligroso a morir, ¿cierto? Todavía existe, todavía está, todavía tenemos personas que están ahí. Creo que de esas personas así reconocidas está una señora de apellido White, que fue asesora de Trump en temas religiosos, y tú podías ver con las doctrinas de ellos el ridículo que hicieron, porque Paula White, cuando las cosas empezaron a complicarse en las elecciones, todos ellos decían que Dios había dicho que Trump era el presidente, el Sí, siguiente, ¿no? Que había ganado las sí, elecciones, la reelección, y empiezas tú a ver cosas propias del dominacionismo, que es Paula White ordenándole a los ángeles de África, de Sudamérica, de Centroamérica, que vayan a defender las elecciones de Trump. Eso, sí, honestamente, ya sí, eso sí lo vi. demasiado, demasiado en el extremo. O sea, y todos eran como haciendo guerra espiritual, todos profetizando que era Trump, y no fue Trump. O sea, la profecía real fue, le van a robar las elecciones y ninguno lo dijo, ¿cierto? Sí, entonces ahí vemos que el dominacionismo, con ese deseo, ese anhelo de encontrar un ungido y con ese rescatar ciertas ideas que son propias del antiguo pacto y que ya no tienen vigencia ahorita, caen en unos errores profundos para direccionar a los cristianos. Están fallando, o sea, pero grandemente. Y creo que ese es uno de los problemas más graves que tiene el dominacionismo. Entonces, mm, hay libros acerca de la venida del Señor. Hay uno que es muy famoso que se llama Escatología Positiva, o Victoriosa, Escatología Victoriosa, donde se dan a la tarea de anular todos los versículos que hablan de la venida del Señor, todos los versículos que hablan del rapto, los explican todos distintos. O sea, es increíble lo que hacen. Y ese libro, pues, obviamente tuvo mucho impacto en muchas iglesias. Eh, eh, También una persona, Peter Wagner, Cindy Jacobs, ellos son Sí, propios de la corriente de la escatología victoriosa. Entonces yo no voy por ese lado. Honestamente, yo veo hay un error doctrinal tremendo en esto de ser reyes y sacerdotes. A mí me mm, parece que eh, eso raya como en la herejía, ¿cierto? Es sí, muy carnal, es demasiado sí, carnal. Y no están realmente centrándose en las cosas que Jesús ha alcanzado. Como no se centran en eso, entonces ellos te van a hablar de maldiciones generacionales para ti individualmente, cuando en realidad tú no eres maldito, sino que eres bendito, tú eres una nueva criatura, tú has nacido de nuevo, todos tus pecados fueron quitados y tus iniquidades, y eso no encaja en el discurso del dominacionismo. Por eso sí, está ese peligro extremo de un reinar equivocado, ¿no? sí, Como muy en la carne. Pues teníamos que revisarlo porque definitivamente impacta muchísimo las congregaciones actuales, así como impactó esa corriente que es toda pesimista, pues ujú, ahora esta, que quiere decir como que empoderémonos y hagamos estas cosas y conquistemos y Colombia para Cristo o Costa Rica para Cristo. sí, Pues, no, muchachos, no, ¿cierto? No, vamos a predicar el Evangelio, sí, con demostraciones de poder y del Espíritu, sí, eso sí, pero pues lo otro, me parece buenísimo que haya gobiernos justos, me parece muy bueno. Ahí es algo que uno puede pensar, ¿qué hacemos si pues el Señor dijo, hace 2000 años los apóstoles creían que ya venía y ujú, pasaron 2000 años, no ha venido, entonces uno tiene que pensar con cabeza fría sí, desde ese punto de vista de reyes y sacerdotes en una sociedad pues que tiene unas dinámicas complejas de distintas creencias, ¿qué podría hacer uno? Eso es algo que no está resuelto. Honestamente, en el mundo cristiano no está resuelto. Hablamos del reconstruccionismo, que es, bueno, yo
yo hago las cosas que el Señor me llama a hacer y así influencio a la sociedad. Esa es una posibilidad, creo que hay, pero no creo que estableciendo un reino, un gobierno con leyes, eso vaya a cambiar el mundo. No Sí, lo creo, porque se necesita es cambiar el corazón de la gente. sí, Entonces, pues ya estamos entendiendo a qué estamos sometidos con eso de reyes y sacerdotes, y lo que nos queda es aprender del rey, o sea, ¿qué haría nuestro rey de reyes y señor de señores? sí. Y hay muchas cosas que aprender de él. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y Ujú. hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi Poderoso, yugo es fácil y poderoso. ligera mi carga. Algo que uno puede aprender de él, pues es la humildad y la mansedumbre, definitivamente. Ujú. Entonces, ¿cómo pone un gobernante así? Si la política y los gobiernos son todo menos mansos y humildes, ¿cierto? O sea, Sí, ¿cómo hace uno? sí. Entonces, ahí son cuestiones por resolver. Un rey de este mundo, fíjense lo que hace, y eso está dicho pues por Dios mismo, en la historia de Primera de Samuel, capítulo 8, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es decir, para Dios, siempre que va a haber un gobernante, siempre va a caer en lo mismo, ¿no? Pues un Ujú. gobernante que no tiene esa naturaleza restaurada, siempre va a hacer lo mismo. Entonces dice, se hará rey y reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo. Es Mm. decir, va a ser una tendencia natural a formar ejércitos, ¿cierto? Para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de Ajá, 50. ajá. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, siempre que uno quiera un gobernante, el gobernante siempre va a estar inclinado a ser un guerrero, ¿cierto? A ser un guerrerista, se va a apoyar fuertemente en el ejército. Sí. Así está definido por Dios. Asimismo, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, va a hacer obras para vanagloria, ¿cierto? Construcción de cosas. Usando a la Es gente. que eso lo vemos una y otra vez. Sí, una y otra vez lo vamos a ver en la historia, eso no va a Sí, señor. cambiar. Entonces, tener esa expectativa de que con un rey las cosas van a ser mejores, con un buen gobernante, no va a ser. Siempre va a existir el mismo patrón. Eh, Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Esas son palabras mayores, o sea, aparte de que va a cargar a la gente con impuestos para hacer sus obras, para montar su ejército, Sí. para presentarse como que ayuda a los demás, va a cargar a la gente con impuestos. Eh, pues entonces es una expectativa tan hueca, la del dominacionismo, que yo digo que es contraria a la Biblia, o sea, Ujú. no la van a lograr, de Sí. ninguna manera la van a lograr. Fíjense en cómo sería nuestro rey. Y esta historia pues parece que no tiene relación directa, pero es que siempre está mostrando el carácter de Cristo. Sí. Es cuando entra con Pedro Jesús a una de las sinagogas y le piden que pague el impuesto, el dracma, ¿cierto? Ujú. Entonces fíjense cómo los trata nuestro rey, porque dice unas cosas que son impresionantes. Sí, 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 sí. Dice, cuando llegaron a Cafarnaúm vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de Mm. quienes cobran los tributos o los Sí, impuestos? ¿De sí, sus sí. hijos o de los extraños? Que es un Uh, poco lo que nos está diciendo antes en Samuel, ¿no? sí.
Pedro le respondió, de los extraños. Ujú. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y saca del pez los 2 dracmas. Sí, Fíjense señor. ustedes, eso tan impactante. Mm, Los hijos no Están pagamos exentos. impuestos. Estamos exentos. Entonces, cuando alguien nos viene a Sí. cobrar el diezmo, hombre, estás exento. No lo cobra de los Oh, hijos. ajá. ¿Ok? Entonces, esas ideas de primicias y cosas de esas, estoy exento. Jesús sí se sentía como hijo de Dios, exento. Nosotros no. Y él tampoco le ponía cargas monetarias a las personas porque era de lo que voluntariamente daban. Por Sí, eso sí, Pablo dice, señor. cada uno de como Qué propuso en su tremendo. corazón, no con tristeza. Entonces, ahí vemos qué es lo que está operando realmente y ese dominacionismo infiltró incluso las finanzas de la iglesia, para decirlo así, Sí. porque no nos hacen sentir como hijos, Ajá. sino como si Jesús fuera pues ese rey extraño, malo, no sé yo Cobrador de cómo impuestos. decirlo, un cobrador de impuestos. Así nos hicieron sentir, ¿cierto? Sí. Sí, es que yo lo sé, yo lo viví. Yo sé que así es la cosa con ellos. Bueno, pero ahí uno va aprendiendo un poquito, va ajustándose eh, y va sabiendo cómo es realmente ese reino de Dios. Entonces ahora díganme ustedes, como una nación sometida pues a Cristo, como dicen los dominacionistas, puede vivir sin impuestos. Díganme ustedes. Ujú. Yo creo que no va a poder, No. ¿cierto? O sea, el rey va a mirar las arcas, el rey a ver qué puede hacer, a ver qué obras puede hacer, a ver qué cosas de arte puede hacer. No hay plata, no hay dinero, ¿cierto? Están exentos los impuestos, entonces, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada, Sí. ¿cierto? Es un contrasentido. Eh, pero sí nos muestra cómo es nuestro rey, el de verdad, ¿verdad? Sí nos está mostrando cómo es. Poderoso. Poderoso. Eh, entonces, también dice en Zacarías 9:9 acerca de Jesús, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Sí. asna. Y eso fue cuando Jesús entró en Jerusalén Jerusalén. Sí. y lo querían proclamar rey. Y él dijo, no voy a ser rey de ustedes, de ninguna manera. Eh, porque es humilde. O sea, es que la lógica que aplica para este rey es diferente Sí. a la del rey Saúl, a la rey del mundo. Es muy distinta. En Juan 6:14, Jesús vuelve a rechazar el ser rey. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Wow. Es Poderoso. evidente que Jesús no quiere para nada ese tipo de reinados al estilo de los gobiernos humanos, Sí, señor. para Así nada. es. Y Así es. Así es. los dominacionistas están diciéndonos, sí, es que esto es que no se va a manifestar el reino, sino hasta que tengamos un gobernante ungido por Dios y tal. Son mentirosos, o sea, Ujú. no es cierto. Si Sí. tuvieran a Jesús hoy mismo, Jesús rechazaría ser presidente de sus naciones, Sí. así de fácil. Entonces, que vengan Sí. con esas ideas, Sí, que señor. vengan con esas ideas de que Colombia para Cristo, pues Colombia para Cristo en el sentido de que vamos a predicar con todo el Evangelio, sí, Sí. pero que haya por ahí un gobernante y que él sea representante de Cristo para que gobierne, Nah, están locos, de nah. verdad, ¿cierto? O sea, es otro evangelio, es otra doctrina, eso no es realmente cristianismo. Y por supuesto, Douglas ya nos había mencionado cómo es eso el reino de Jesús, que es para servir y no para ser servidos. Ujú, ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es mm. el que se sienta a la mesa, mas yo Uh, estoy entre vosotros como el que sirve, Poderoso. pero vosotros Poderoso. sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, Mm, como mi padre me lo asignó a mí. ¿Cómo se sí. lo asignó?
para servir. Así se lo asignó, Uh, ¿cierto? sí, señor. Ese es el reino de Él, Sí, señor. ¿cierto? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, Poderoso. obviamente nuestro reino, y si quisiéramos montar un reinado como el de Jesús, es un reinado para servir, Sí, como haciendo las mismas cosas que Jesús hizo mientras estuvo acá y poderoso. nos enseñó. Creo que podemos rescatar todas las enseñanzas de los evangelios y de las cartas de Pablo, Pedro, Juan. Podemos rescatar lo que él hacía, podemos saber qué hacía realmente. Entonces, pues podemos tomar distancia de esas ideas que son un poco extremas Sí. acerca de imponerle a todo el mundo un rey para que esta cosa funcione y que así pueda venir Jesús Mm, de ellos. Entonces, ese sí. pasaje donde dice que Jesús va a venir por una iglesia pura y sin mancha, entonces ellos dicen, ven, es que no va a volver Jesús hasta que nosotros no establezcamos el reino en las Ajá. naciones. Sí, Y ahí no. se equivocan, ahí Sí. se están equivocando profundamente. Entonces, hay cosas que el rey ya hizo, nuestro rey ya hizo, Sí. algunas ya las hemos visto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hacer Ahí bien. nos está diciendo tantas cosas, una de ellas es que algo que mueve a la gente a tomar decisiones es el temor a la muerte. Sí. Y Cristo, venciendo al adversario, nos quita ese temor a la muerte. Es poderosísimo. O sea, cuando tú estás en Cristo y de verdad estás como en Él, el temor a la muerte no existe. Eso lo digo porque lo dijeron los apóstoles. O sea, Sí. ninguno tuvo temor de morir. Ni siquiera Poderoso. Esteban, que ni siquiera era apóstol, ni siquiera él, sino que a él le interesa más predicar el reino así, con todo el denuedo, con señales, milagros y prodigios, porque eso hizo Esteban, enfrente a las autoridades máximas, y no le dio temor a morir, sino, oh Señor, no tomes en cuenta este pecado, perdónalos, y vio a Jesús. O sea, es que de verdad es otro reino. Sí. Este reino definitivamente sí es Otra cosa. sobrenatural, como nos lo muestra Esteban, para todos, milagros, señales, prodigios. Entonces eso debería uno esperar, uno debería decir, Señor, yo quiero de ese reino, ¿cierto? Y servir, o sea, cómo anduvo Jesús de Nazaret haciendo bienes y sanando a todos los enfermos porque Dios estaba con él. Eso podría ser perfectamente una de las tareas que encajan en esto de ser reyes y Sí, sacerdotes. señor. No Sí. discrepa en lo más mínimo. Sí. Es totalmente el deseo del Señor que nosotros sigamos replicando, porque como Él anduvo, así deberíamos andar nosotros. Así Entonces, es. no hay ningún problema en sanar a la gente, Sí. ninguna. ¿Qué más hizo el Señor? Pues muchas cosas, ¿cierto? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Vieron? Sí. El Sí. temor fue algo que se quitó. Sí. Así O es es. algo a lo que podemos tener acceso. El temor ya no va a existir más en nuestras vidas. Así es. O sea, uno podría decir, oye, esto es una maravilla, Señor, no voy a tener temor de nada. Es cierto. Cuando estás en el espíritu, es totalmente cierto. ¿Por qué no tienes? Pues porque Él te va a hablar, Él te va a decir, te va a recordar todo lo que Él es y todo lo que Él hace. O sea, si es la enfermedad, si es el coronavirus, entonces yo te protejo, o sea, yo te sano, o sea, no temas, estoy contigo, la vida mía está en ti. Sí. Por eso es que no hay temor, porque Él te recuerda todas las cosas que Él alcanzó en la redención y te Sí. las entregó porque le ha placido darte el reino, te las entregó, ya son tuyas. Otra cosa es que no las reconozcamos, que no le creamos también al Señor, que tengamos deficiencias en esa área, pero ya la tenemos. Entonces no vamos a estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Padre. O sea, vamos a recordar que somos hijos. O sea, es que ser hijo, si estás exento de los impuestos, también estás protegido de todas las cosas que pueden suceder
Sí, en el Señor. entorno. Por eso es líbranos Poderoso. del mal, o sea, es verdad. Es cierto, quizás nos redimió de la persecución, pero de resto tú tienes una protección sobrenatural impresionante. Entonces ya no estás en temor como la gente del mundo, que si se cae la bolsa, que si se baja el precio del petróleo, que si hay sequía, esos son cosas que no te afectan a ti, porque Mm. tienes un Dios sobrenatural que te recuerda todo lo sobrenatural que Sí, es Él. Señor. Sí, Entonces dice, Señor. hasta Sí, puedo sembrar, si se da el caso, hasta sembraré yo en tierra donde ni siquiera ha llovido y va sí, a producir fruto como le pasó a Isaac. Es tener una conciencia de reino correcta, correcto. ¿cierto? De saber quién es mi papá, de saber qué puede hacer el Señor Así por es, mí, así es. cómo me puede proteger, o si el caso está más complicado, la fe no da pues para creer que uno sembrando en tierra árida vaya a dar frutos, entonces, ¿qué tal Elías? Hasta los cuervos te alimentaron en medio de la Uh, sequía con pan y carne, te dieron hamburguesa, pues sí, no te sí, sustentan, ¿cierto? No va a sí. escasear la harina, no va a escasear el trigo, porque Él te cuida. Entonces, de Amén. ese tipo de Sí, cosas es de las que nos libran este reinado que sí. tenemos, porque Él es así, porque nos recuerda que Él sí es nuestro Padre. Eh, Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y pues en Jesús vemos ese ser hijo en toda su magnitud. Más se preocupó de nada cuando estaba en la multiplicación de los panes y los peces. Oye, es que no había pan ni para él, Sí. ¿cierto? Ni para él mismo, sino solamente unos poquitos panes y unos peces. Y Jesús no dijo, como yo soy el rey, Deme en primero. entonces yo me los... sí, exacto, deme de comer a mí primero. Creo que eso sí fue una enseñanza por ahí que se metió. Mira, le dan a Jesús y él lo que hace es multiplicar, ¿cierto? Sí, Para que haya para poderoso. todos y sobre, y creo que él fue el último en comer. Sí. O sea, Y no se llevó ahí lo, está no como es se el llevó lo rey que de sobró. verdad. No se lo llevó. Exacto, Douglas, ahí está. O Sí. sea, increíble. Nuestro rey de verdad es proveedor, sustentador, Sí, sí, cuidador. amén, amén. Él lo decía, que si Dios tenía cuidado hasta de los cuervos eran como esas aves despreciables en el judaísmo, y hasta de los cuervos tiene cuidado, ¿cuánto más no va a tener cuidado de Sí. ustedes? Amén, Es que así amén. nos la Sí, puso nuestro sí. rey, para que nosotros nos identificáramos más que con los judíos, con el Hijo de Dios. Él estaba diciendo, quiero que se identifiquen conmigo. Yo sé que mi Padre tiene cuidado de mí, que no Sí, me va a dejar morir de hambre, imagínense, sí, y que me viste. O sea, por eso Pablo lo repite, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él nos va a sustentar en todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. sí. Entonces, esa mentalidad sí caló profundamente en los primeros cristianos y en los apóstoles, y solamente, pues pasado el tiempo, fue distorsionado por una cosa que es meramente carnal, eso de ser reyes y sacerdotes. Sí, sí, así es. Entonces, como sabemos, sí tenemos un reino, es un reino de provisión sobrenatural, es asombroso, o sea, no se va a basar tanto en cosas meramente naturales. Por supuesto que sí, porque la ciencia avanza, es un don de Dios también. Y entonces hay agricultores cristianos que tienen una sabiduría tremenda para saber cómo cultivar y que la tierra sea más productiva. Sí, Eso también hace parte del reino de los cielos. así es, así Y es. creo que lo que Él nos ha dado es la confianza en que podemos apoyarnos siempre en Él, para que Amén. Él tenga cuidado de nosotros. Poderoso. Y Él va a responder positivamente. Creo que el mensaje de Jesús, porque Él no estaba trabajando pues mientras predicaba, era esa confianza de voy a mostrarles cómo es mi Padre teniendo cuidado de mí en Amén. todo. Voy a mostrarles Poderoso. cómo se vive en el reino. Voy a mostrarles que no tienen que estarse preocupando de las cosas que los gentiles se preocuparían, sino que mi Padre va a tener cuidado de ustedes en todo. Y cuando Poderoso. tenemos esa visión, entonces obviamente el reino del cielo se ha acercado. Así es como funcionan las cosas. Pues muchas gracias, Douglas. Eso era lo que quería Sí, compartirles hoy. ¿Ok? poderoso. Sí. Jorge, Jorge, poderoso, poderoso. Fíjate que, bueno, mi cabeza estaba dando vueltas, voy como a 1000 por hora con todo esto, ¿verdad? De que estás compartiendo hoy. Y yo voy a comenzar por esto último que dijiste. Fíjate que
cuando decidí, digamos, yo en mi corazón, el Señor sí habló a mí para el ministerio y me dijo, quiero que trabajes conmigo. Nunca me dijo, de verdad, que trabajes para mí. Y ahí hay una cuestión que es bíblico, porque el Señor siempre dice que somos colaboradores, no empleados. ¿Sí? Y a veces cuando escucho es que el Señor quiere que yo trabaje para Él. No, Él quiere que trabajes con Él. Así que si alguien te llamó para que trabajes para Él, de seguro que no es el Señor. ¿Sí? Porque yo no sé quién te llamó al ministerio y siempre le digo a los pastores, yo no sé quién nos llamó, pero si alguien nos llamó para que trabajaran para Él, definitivamente no es el Señor. Porque quien los llamó es para que compartieran con Él, para que caminaran con Él. Y eso es algo tremendo. ¿Sí? Así que el Señor me dijo a mí, quiero que trabajes conmigo. Y de verdad, ¿sabe qué hizo el Señor? Algo poderoso. Lo primero que me mostró fue que me llevó a un lugar y me dice, no quiero que trabajes, yo te voy a mostrar en qué debe estar puesto tu corazón. Y de verdad, mire, el Señor suplió todas las cosas por todo un año. Yo no tuve que trabajar. De verdad, cuando yo digo trabajar, es en el sentido de esforzarme por lograr algo. No tuve que hacerlo. Mis hijos fueron a la escuela, mi esposa y yo tuvimos todas las cosas que necesitamos para la vida y para el ministerio. Nunca nos faltó nada. Y wow, yo decía, Señor, ¿es posible? Sí, completamente posible, pero algo que tuvimos que aprender, ¿sabe qué? Era no aprovecharnos de la gente. ¿Sí? Sí, tuvimos que aprender eso. O sea, la gente traía y nosotros comíamos y consumíamos lo que se nos daba. ¿Y sabe qué? Otra cosa aprendimos, que de la abundancia que teníamos, había tanto que nosotros hacíamos bolsitas y ayudamos a otras personas. Había suficiente como para ayudar a otros y no acumular. ¿Sí? No acumulamos, sino que compartimos. Y eso fue una de las lecciones tremendas que nosotros aprendimos. Fue las primeras enseñanzas que aprendimos para cuando comenzamos a caminar en esto del ministerio pastoral, ¿verdad? Fue algo tremendo. Hasta el día de hoy así nos manejamos, hasta el día de hoy. Y a veces la gente siempre me dice, pero ustedes son tontos, ustedes deberían de aprovechar los contactos que tienen, deberían de aprovechar esto y tener más para ustedes y tener más para acá. Hasta el día de hoy seguimos teniendo las cosas que Dios nos ha provisto para nosotros. Hasta el día de hoy seguimos teniendo las cosas que el Señor provee para nosotros. Y cuando sobreabunda, compartimos con todos los demás. Es más, a veces hemos gastado hasta lo nuestro para ayudar a otros. ¿Sí? A veces hemos gastado hasta lo nuestro para ayudar a otros y eso ha sido algo que ha marcado una diferencia en nuestras vidas y todo. Cuando dijiste sobre estas doctrinas, estos errores doctrinales en las que muchos han caído, incluyendo creyentes, Jorge, eso es algo tremendo porque incluyendo creyentes los he visto caer en esto. Creyentes. Y creyentes de años. Creyentes de años. Y todos es por algo que dijo el apóstol Pablo que no están cumpliendo. Y el apóstol Pablo dijo, no vayan más allá de lo que está escrito. ¿Sí? Y algunos quieren ir como más allá. Quieren ir más, quieren ir por ahí y ahí donde se tuercen. Vea lo que dice Pedro, el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo versículo 15. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado o le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de todas estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, sí, cierto, o sea, como decías ahora, hay cosas que uno pues tal vez son difíciles de entender, los cuales, dice algunos, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y entonces, ¿qué nos enseña? Que hay algunos que lo que están realmente haciendo es torciéndolas, ¿sí? Torciéndolas, buscando un provecho personal, buscando un provecho propio.
¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que he logrado descubrir, que la gran mayoría de estos movimientos que hay buscan sencillamente torcer, o sea, tienen que torcer, para que se ajuste a lo que quieren decir, tienen que torcerlo, ¿ves? O sea, tienen que torcer las escrituras, tienen que como decís vos, agarran algunos versículos y los esconden. Estos versículos no quieren decir esto y lo esconden, pero no pueden explicar más nada, ¿sí? Solo los esconden por ahí, dicen, es que eso no quiere decir eso, pero hasta ahí, ¿sí? Entonces, parte de la complicación que he visto en muchos creyentes es eso. O sea, se han desviado tremendamente. Y esto es como lo mismo que decía en las escrituras. El apóstol Pablo a los Gálatas. Y cuando dice, es que yo veo que ustedes se han alejado del evangelio para seguir otra cosa. Y los he visto que ustedes han seguido otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbarlos y pervertir el evangelio. Ajá. Y esa es una perversión, eso que hablabas ahora, y he logrado ver que es sencillamente una perversión del evangelio, ¿sí? Una perversión del evangelio. Y esa es la parte que a mí a veces me he puesto, voy a decirlo así, me he puesto con los pies en tierra y afirmarme más cada día con la verdad del evangelio. Y de ahí no me mueve nadie. ¿Sí? Conste, no es mi filosofía, no es mi pensamiento, porque a veces he tenido que ir en contra aún de mi propia opinión, lo que yo opino, no, y tengo que corregirlo. Y yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces mi esposa me decía, no puede ser tu opinión o tu pensamiento, tienes que demostrarlo, tienes que mostrármelo. Si quieres que yo crea algo, demuéstremelo con la verdad. No tu opinión, es que yo opino, yo creo, no, demuéstremelo. Y he tenido que afirmarme tremendamente, les digo, he tenido que afirmarme tremendamente porque aquí en la casa yo no puedo tirarme por ahí como mi opinión y mi filosofía y todo, no señor, aquí tengo que corregirme y alinearme solito, ¿sí? Porque aquí no se juega, aquí en la casa no se juega con esas cosas, ¿sí? Y a veces con mis hijos y mi esposa, a veces, mire, a veces yo por escuchar gente, yo me fui por un lado y me fui por otro lado y al final yo le decía a Ili, a mi esposa, no sé ni en qué estoy creyendo. Sí, no sé ni en qué estoy creyendo porque van por aquí, van por allá y de repente ya esto ya no, después esto ya sí y todo. Yo me acuerdo hace unos años que cuando comencé a compartir unas cosas que había escuchado y me parecieron correctas acerca del reino de Dios, de que hay que tomar el reino y hay que poseer la tierra y hay que someter al que no cree porque, ¿verdad? Al final, y yo hice lo que vos hiciste, Jorge, me fui a la historia, ¿sabe? Y yo dije, mira, pero si esto ya pasó, ya trataron de hacerlo, ya trataron de gobernar el mundo, ya trataron de someter al mundo con sus propias leyes y sus propias y ¿saben qué? Terminó en una gran corrupción que hasta el día de hoy arrastramos, Jorge, hasta el día de hoy seguimos arrastrando esa corrupción y a veces hablamos en contra de algunas organizaciones religiosas, pero nos parecemos tanto, ¿sí? Buscando las mismas cosas, el dominio del ser humano. ¿Sí? El dominio del ser humano, dominando al hombre. Cualquier cosa, porque es que si tú no crees esto, tú estás mal y vas a ver, ¿verdad? O sea, todo raro, en vez de con mansedumbre, porque yo no he visto que el evangelio, ni Jesús lo presentó de esa manera, que hay que tragárselo a la fuerza, ¿verdad? No, o sea, no sé, o sea, nunca fue así, sino que fue con mansedumbre, con humildad y nada más, y servir a las personas. Y eso es maravilloso de este rey nuestro, algo tan precioso, tan maravilloso. Y él decía, como decías, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí.
Y yo creo que estamos en uno de los mejores tiempos de nuestra vida. Y la gente está en el mejor tiempo de nuestras vidas, de nuestra generación, de poder servirles y poder llevar este evangelio con mansedumbre, con humildad a las personas. Poderoso, poderoso, poderoso. Y no andar de repente de ahí para acá dando vueltas como loco, creyendo una cosa hoy y mañana o ya cambió. Y bueno, yo le incluso cuando una de las partes que tenemos con los pastores y les ayudamos muchísimo es que les hemos tratado de ayudar a que en medio de su situación difícil que están viviendo, porque hay muchos pastores que la pasan muy difícil, la pasan complicado. Y yo les he dicho, pero ¿qué tienen ustedes? ¿Tienen terrenos, tienen equipos, tienen cosas? Aprovechenlos. Aprovechen las herramientas que tienen. No tienen que estar llorando o pidiendo a tanta gente, teniendo ustedes herramientas. Aquí nosotros, como parte de la herramienta que tenemos, aquí mi esposa y yo y otros amigos nos asociamos y tenemos pollos. Sí, gallinas ponedoras y vendemos huevos y bendecimos a las personas. Y ¿saben qué dicen las personas de los huevos que producimos? Que huevos más deliciosos. De verdad. O sea, y no lo dicen porque soy yo, sino que lo dicen porque son huevos deliciosos, bien cuidados los animales, bien. Huevos de reino, Douglas. Sí, señor, huevos bien cuidados, huevos bien cuidados. Este, um, y fíjate que cuando yo me acuerdo, nosotros tuvimos también ganado. ¿Sabe qué hicimos? En las subastas, los que promovían la venta del ganado, ¿sabe qué decían? Llegaron los toros de Douglas, ¿verdad? Llegaron los toros de Don Douglas. No podemos subastarlo por menos de este precio. Y de verdad, ¿sabe qué hacía la gente? Compraban, digamos, nos pagaban más precio, casi el doble a veces, del precio de lo que valía los animales. Hasta que me preguntó un día un carnicero, me dice, Don Douglas, ¿usted ha probado la carne que usted produce? Le digo, no, solo lo vendo, ¿verdad? Me dice, le voy a traer un pedazo para que usted vea lo que usted produce. Y de verdad les digo, yo probé esa carne, mis hijos todavía dicen que es la mejor carne que han probado en su vida. No es porque porque yo no produzco carne, sí, yo cuido los animales, le doy buena comida, les doy buen tratamiento y los animales producen su carne. ¿De dónde? Del trato que uno les da. Entonces, ¿cómo se llama? Aprendimos que con las manos el Señor bendice la obra de nuestras manos. Y hay pastores y gente creyente que tiene mucho terreno y no hacen nada con el terreno. Ahora, en la finca de mis papás, bueno, ahí está mi mamá ahora, tenemos sembrado pitaya y sembramos aguacate, mi papá siembra maíz y bueno, hay de todo, hay hasta fresas, ha sembrado mi mamá, ha recogido fresas y todo. O sea, sí se puede. Han enseñado hasta cómo hacer huertos en sus propias casas, pero creyentes no, están todos ahí sentados como esperando ¿qué? Esperando el fin. Digo, habiendo tantas cosas, cómo bendecir a personas. Con los huevos hemos bendecido centros de restauración, hemos bendecido lugares donde orfanatos y todo. Mire, hemos ayudado a tanta gente. Comentarios. Hay tanto que hacer en este tiempo predicando el evangelio. Doña Laureta. Bendiciones a todos los que que van a conectarse y todo. Es que me arde el corazón con la enseñanza que estaban dando ahora en la mañana. Y recordando que cuando mi esposo estaba en la facultad de medicina, estudiando medicina, y Dios lo llamó y llegó a la casa y me dice, Dios me llamó y entonces, y él estaba asustado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer?
Y le digo, pues Dios nos llamó, Él es el que va a hacer las cosas, no somos nosotros, porque teníamos 7 hijos en ese tiempo. Y entonces, y puedo decir que después de casi 50 años, 48 años por ahí, Dios no nos ha faltado en ninguna manera Sí, y nos ha provisto de todo. De todos los hijos han estudiado a punta de puros milagros. ¿Y cómo no voy a alabar y glorificar al Señor? Yo estaba solo gozando porque no teníamos en ningún momento de forzar a la gente a hacer algo que Dios no lo había puesto sí, a hacer. así es. Y yo seguiré diciendo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así es. Y yo solo quiero animar a los pastores, animar a los que Dios está llamando a hablar su palabra, que lo hable, que deja el resto a Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro sustentador. Dios es todo para mí, toda mi vida. Yo solo me contento con el Señor, porque cuando yo recojo las fresas y tengo fresas para comer, y digo, gloria a Dios. Cuando recoge las guayabas y digo, Señor, gracias por estas guayabas, porque lo hiciste con 16 vitaminas para vitaminar nuestro cuerpo. Dios es bueno. Dios es buenísimo. Dios nunca nos va a faltar, si no nos faltó a nosotros. Con 10 hijos. Sí, sí. Y criando a otros y ayudando a otros huérfanos de madres, Dios no les va a faltar. Sí. Así que yo los bendigo. Poderoso, y poderoso. Oye la palabra y solo déjese guiar por el Señor, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Así es. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Madre, por compartir esta mañana. Un comentario más, Pastor Henry, y con eso terminamos. Tengo algunas cosillas que hacer, compromisos, pero ahorita terminamos con Pastor. Sí. Douglas. Sí, señor. Poderoso. Douglas, bienvenido. Al Pastor Jorge, gracias por esa palabra tan excelente y tan magistral, hermano, que me aclara muchas cosas en mi mente, que yo tenía ciertas dudas por ahí, y me confirma otras que yo pensé que estaba equivocado en mi manera de pensar, pero esa palabra me confirma lo que tenía en mi corazón con respecto a este asunto. Y esto me lleva a entender mejor todavía que el reino de Dios, que es Cristo Jesús gobernando en nuestras vidas, es un reino de amor, no es un reino impositivo, coercitivo, sí, controlador, no, manipulador, dominador, y mucho menos Él no usa la fuerza en la vida de sus criaturas para establecerlo. Cristo lo estableció en el corazón de las personas que voluntariamente se han abierto a Él, se han ofrecido a Él para que Él pueda gobernar. Entonces, sintetizando todo este asunto del reino, mi línea de pensamiento es, según la Escritura, es que este reino hay una sola regla que lo rige. Es la regla del amor. Sí, señor. El amor te respeta, el amor no te fuerza, el amor no te impone, no te controla, no te domina. Y bajo ese reinado en Cristo, yo quiero seguir relacionándome con Él para poder disfrutar esa relación donde puedo relacionarme con Dios con total libertad
donde sé que Dios no me va a imponer cosas, sino que Él me va a dejar a disposición de que yo use mi voluntad, mi libre albedrío en el momento que yo quiera, sin ninguna consecuencia, nada más que las que yo tomo, ¿verdad? Pero de Sí. parte de Dios siempre me va a seguir amando, pues el reino de Dios es un reino de amor. Gracias, Pastor Jorge. Saludos, Henry, de verdad, sí. Poderoso. Sí, Sí, es un tema sí, que a todos nos confronta, de verdad que sí. A mí también. Sí, 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 sí. Y hemos tenido que, Jorge, y hemos tenido, y Henry, todos, hemos tenido que corregir un montón de cosas en nuestras vidas, corregir un montón de tonteras en las que andábamos y todo. Y de repente aparecen algunos bien como altivos, o sea, yo nunca he tenido problemas, yo siempre he andado con el camino, en la verdad. Y se van a sorprender lo que ellos llaman verdad, ¿verdad? Porque de verdad digamos, he visto a gente completamente torcido en su camino, ¿verdad? Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, va enderezando las veredas, enderezando nuestro camino para caminar en rectitud y balanceadamente, ¿verdad? Así que los bendigo, mis amados. En el Señor sean bendecidos siempre con toda bendición del Señor. Disfruten la bendición que el Señor les ha dado a cada uno y disfruten la vida, de verdad. Disfruten su vida, disfruten las relaciones con otras personas, disfruten el comer bien, del respirar. Siempre le digo a los hermanos, vayan al mar, vayan a un río, a la montaña, caminen, vean lo maravilloso que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? En vez de estar encerrados en un local de cemento o de madera o yo no sé, ahí encerrados todos, ahí esperando que, sí, disfruten, sí, de las maravillas del Señor y con eso glorifican al Señor, de verdad. Así que un abrazo grande a todos, los amamos. Cuídense. La próxima semana creo que voy a iniciar con la introducción de la niñez a la madurez. Así que estén pendientes de todo eso. Pastor Henry, para que se vaya preparando también sobre ese tema, lo que Dios le vaya enseñando en ese tema, lo que ha aprendido en ese tema de la niñez a la madurez. Jorge también igual, para que se vayan preparando para compartir. Pastor Dani también, que está por ahí, que se vayan preparando para compartir esas experiencias que hemos pasado de ser niños a ser maduros en el Señor, ¿verdad? Así que, ¿y qué son las cosas, qué son las diferencias que hay entre un niño y un adulto y una persona madura, ¿verdad? Y cómo eso nos sirve a nosotros para nuestro caminar. Así que un abrazo grande a todos. Sigan orando por nosotros, sigan orando por los hermanos y seguimos creciendo en el Señor. Un abrazo grande a todos. Bendiciones. Chao. Saludos. Buenas tardes.